El programa Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Ok, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del horario que nos estén viendo y por el medio que nos estén viendo, ya sea por medio de la radio 930 AM o Facebook Live o inclusive por medio de YouTube. Que Jehová pueda estar contigo, con tu familia, con tus seres queridos y que Él pueda ayudarte a tomar las decisiones correctas en estos tiempos tan complicados, tan conflictivos y tan de carrera. Antes de iniciar, quiero invitarte a poder inclinar tu rostro o tomar un momento donde quiera que te encuentres para poder pedir a nuestro Dios que sea que nos guíe en el estudio de su santa palabra y así de esa manera poder no equivocarnos con interpretaciones erróneas o nuestras propias interpretaciones dependiendo de lo que nosotros queremos interpretar, sino que sea por medio del Espíritu Santo que obtengamos una correcta interpretación de su santa palabra y que sea Dios por medio de la Biblia que nos ayude a entenderla. Ahora bien, quiero invitarte a que tengamos nuestra oración en esta hora. Padre Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre, oh Dios. Te queremos pedir a ti, oh Padre, que seas nuestro guía a la hora de estudiar, de abrir tu santa palabra. Y en este momento queremos, oh Dios, que seas tú el que nos ayudes a poder abrir tu palabra, a comprenderla y así, oh Dios, corregir lo que está incorrecto en nuestras vidas y por medio de tu palabra servirte y hacer tu santa voluntad. Gracias por acompañarnos. En este momento vamos a iniciar con los versículos de referencia que siempre tenemos, que los encontramos en Deuteronomio 28, 1 y 2. Es importante que siempre nos acordemos de esto, que la palabra de Dios va a ser nuestra guía y en ella es la que debemos confiar, no en seres humanos, no en mi persona, no en un pastor, no en un sacerdote, sino en la palabra de Dios. Si tú eres una persona que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, Dios te va a enseñar la verdad. Y no necesita de un guía espiritual, sino que Él quiere ser tu guía espiritual y de esa manera tú puedes corregir tu vida. Lo mismo aplica, no podemos obligar a nadie a que guarde la palabra de Dios. Cada quien debe encontrarse con ella y de esa manera poder, por medio de su palabra, cambiar su vida. Ahora bien, en Deuteronomios 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová.
O sea, ahí hay una condición, como ya hemos venido hablando en programas pasados. La condición es escuchar la voz de Jehová. No es escuchar la voz de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, del sacerdote, del pastor. No, es la voz de Jehová la que tienes que escuchar. Y específicamente poner por obra sus mandamientos. Entonces, si no lo estás haciendo y ni siquiera sabes cuáles son los mandamientos, los puedes encontrar en Éxodo capítulo 20. Ahí están los mandamientos de Dios y si no lo habías leído, te vas a dar una sorpresa cuando comiences a leerlos y comiences a ver, porque el Señor te va a hablar directamente a ti y te vas a dar cuenta que el mundo no está guardando la ley de Dios. Son muy pocos los que están guardando su santa ley. Dice en Éxodo 15, 26, si oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es interesante que en el Éxodo capítulo 15, versículo 26 viene hablando de los mandamientos. Si es hasta el capítulo 20 es cuando Dios habla los mandamientos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya Dios había dado la ley de Dios anteriormente. Solo que el pueblo, por haber estado 400 años en Egipto, un tiempo, los últimos años los pasó en servidumbre como esclavos, haciendo la voluntad de los egipcios, habían olvidado su ley. Y entonces por eso Dios otra vez la promulga o la dice precisamente en el monte Sinaí y luego más tarde se la da a Moisés en las tablas de piedra. Deuteronomio 28, 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y estatutos que yo intimo hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si quieres puedes seguir leyendo el capítulo 28 de Deuteronomios y te vas a dar cuenta de cuáles son las maldiciones. Y en realidad ya hemos hablado un poco de esto, ¿verdad? Y no es que Dios está esperando que tú transgredas su ley para castigarte. No, no es eso. Es que simplemente hay leyes que ya están puestas y establecidas. Y si tú incumples esas leyes, dice que toda acción trae consigo una reacción. Y es básicamente eso. Ejemplo, si una mamá le dice a un niño, no toques esa olla porque está caliente, te quemas, le dice, no toques la olla porque te quemas, no es que el niño cuando toca la olla, la mamá va y lo quema, no, es que la olla ya está caliente. Y entonces él le está advirtiendo lo que va a pasar. La ley de Dios es así. Dios dice, no juegues con el pecado porque te vas a quemar. El pecado ya por sí mismo trae la muerte. Por eso lo dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Muchos creen y no creen en esa palabra de Dios. Creen que no van a morir, que la paga del pecado no es la muerte. Dicen, bueno, unos van para el infierno, otros van para el cielo, pero van a vivir eternamente, ya sea en sufrimiento o ya sea en la patria celestial o en esta nueva tierra. Pero la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y es precisamente eso lo que da el pecado, ¿verdad? Dios da la vida eterna, a cada uno da una recompensa. A los salvos le da la vida eterna y a los que no van a ser salvos, a los que no quisieron cumplir sus mandatos, sus mandamientos, les paga precisamente con la recompensa de la muerte eterna. Previamente sabemos que si nos ponemos a investigar, si nos ponemos a estudiar, vamos a ver cuáles son esas consecuencias, porque también tienen consecuencias, ¿verdad? No es que simplemente mueres y ya dejas de existir. Es cierto, mueres, pero luego tienes que resucitar porque Dios va a hacer un juicio y tú tienes que aceptar ese juicio de Dios. Y dice la palabra de Dios que toda rodilla se va a doblar ante el Hijo de Dios y va a reconocer lo justo que Él y lo justo que son sus juicios. Y es ahí donde cada quien va a recibir su paga. Hablando de los impíos, los que no quisieron cumplir los mandamientos de Dios. Ahora bien, Daniel 7. Podemos hacer una comparación pequeña acerca de Daniel 2 y Daniel 7. Daniel 2 viene hablando de la estatua, los metales. Principalmente comenzamos con lo que es la cabeza de oro
Luego seguimos con el pecho de plata, luego con los muslos, la cadera y parte de los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies precisamente vienen a estar compuestos de hierro y barro cocido. Si ustedes ven en los 3 primeros metales o los 4 primeros metales, ninguno de ellos se mezcla con los anteriores, sino que hay una división bien separada, excepto en el cuarto metal, que es el hierro, se mezcla con el barro y eso hace los pies. Esto tiene un significado en la profecía que vamos a ver más adelante. Ahora, en comparación con el sueño que tuvo Daniel años después de que Dios le diera el sueño al rey Nabucodonosor, es un poco diferente. En el primero capítulo 2 viene hablando en forma global de los reinos, pero no da características de ellos. Simplemente dice, Babilonia, la cabeza de oro, espléndido reino, y entonces nosotros podemos ver en la historia cómo fue y por qué es superior a los demás reinos, así como el metal es superior a los demás metales. Plata y lo mismo, y así sucesivamente. En una forma general o genérica, Dios le dice, esta es la sucesión de reinos en la tierra, y se culmina con la gran roca, que es el reino de Jehová, que es el último reino, y el cual no va a venir otro reino más. En el sueño de Daniel, en el capítulo 7, en cambio, tenemos diferentes bestias, y eso es lo que vamos a ver. La sesión pasada comenzamos a ver precisamente la primera visión y vimos un poco acerca de los símbolos que se refieren en Daniel 7, tanto como vientos, mares, luego de dónde salen estas bestias, ¿verdad? Sabemos que vientos son tumultos, guerras, y así sucesivamente. Y para que hayan esas guerras y esos tumultos tienen que haber muchas personas, y es lo que simboliza el mar. Y de ahí es donde salen estas bestias. Y entonces sabemos que Babilonia precisamente se levanta como imperio en Europa, donde la población era grande. ¿Por qué no podemos decir que en América? Bueno, porque en América sabemos que hasta muchos años después Cristóbal Colón llega a América, y ¿qué es lo que encuentra? Encuentra grandes poblaciones. La población más grande que está registrada pareciera ser en los aztecas. Y cuando ellos llegan, los españoles pueden tomar muy fácilmente a los aztecas. Entonces, quiere decir que esa civilización no era ni tan avanzada ni tan grande. Entonces, precisamente no puede ser que fue en América o en el continente americano donde se levantó esta bestia. Podríamos hablar bien y saber bien que Babilonia gobernó en Europa, en la mayoría de las naciones europeas, o por no decirlo en todas, en Asia también. Luego viene sucediendo la siguiente bestia, que es el oso, y que hace una comparación con lo que es el metal de plata, que eran los medos y los persas, e inclusive vamos a comenzar a ver, luego vienen los leopardos, luego viene la bestia monstruosa, y vamos a ver en detalle cada uno de ellos precisamente. Ahora, ya vimos algo, ¿verdad? Que en Jeremías 25, 32 y 33 ya lo habíamos visto un poco, donde hablaba precisamente de lo que son los símbolos o lo que significan vientos, que son luchas, conmociones, políticas y guerras. Lo mismo en Apocalipsis 17:5 nos viene hablando que es el simbolismo de mares, que ahí nos habla, dice que le dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso viene haciendo referencia a un lugar donde hay mucha gente, un lugar poblado. Bestias. En Daniel 7:17, ahí nos dice qué son las bestias. Estas 4 grandes bestias que se levantan, dice estas 4 grandes bestias en Daniel 7:17, dice, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y luego más adelante viene hablando un poco acerca de esto
y dice que estos reyes en realidad son reinos, no es que es un rey tras otro, sino son reinos tras otro. Y ya vimos en la vez pasada que estos reinos precisamente pudieron haber tenido muchos reyes entre ellos, porque los años en los que gobernaron fueron bastantes. Entonces, muchos murieron jóvenes, otros murieron viejos y así sucesivamente. Entonces, comenzando con lo que es Daniel 7:4, que viene hablando, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que fueron arrancadas las alas, y fue levantado del suelo y se puso en pie se puso sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Hablamos un poco acerca, o podemos comparar un poco acerca de el león, el oro, que el oro es el rey de los metales y el león es el rey de los animales terrestres, por así decirlo. Con su fiereza, las cualidades de un león, si vas a buscar unas cualidades de un león, por así decirlo, no teme a nada casi, aunque ellos son animales no los más grandes de la tierra, pero muchas veces inclusive se atreven hasta atacar a los mismos elefantes. Precisamente la palabra de Dios viene comparando a Babilonia con esta figura o este animal en el reino, y además le da 2 alas precisamente. Esto simboliza, de verdad, la rapidez con la que el imperio babilónico comienza a conquistar. Aproximadamente ellos conquistan los imperios en, ¿qué puedo decir? 30 años. Logran conquistar todo el reino conocido en ese tiempo, lo que era el imperio el hemisferio europeo, parte de Asia, y así sucesivamente en esos continentes. En Jeremías 7:4, ya lo leímos la vez pasada, viene hablando de cómo Dios habla acerca de Babilonia. Dice, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Ha salido del lugar para poner a la tierra en desolación. Tus ciudades quedarán desoladas y sin morador. Precisamente en Jeremías 50:17 nos habla de Babilonia. Dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria primero lo devoró, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Entonces ahí viene hablando precisamente de Babilonia como león. En Habacuc 1:6-8 dice, porque he aquí yo he levantado a los caldeos. Si usted va y revisa en el capítulo 2, habla de los caldeos ahí, y precisamente viene hablando de lo que es el imperio de Babilonia. Dice, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. El 7 dice, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar su presa. Precisamente la palabra de Dios ya había establecido este simbolismo de lo que iba a ser Babilonia. Y sabemos bien que Babilonia es el imperio que reina en los años 605 al 539, cuando los medos y los persas los toman. Ya vimos un poco de esto en el capítulo 5 y parte del capítulo 6. Entonces, cuando Babilonia cae, esta ciudad gloriosa, una de las grandes maravillas que existieron en el mundo, porque actualmente ya no existe. Ahora bien, Daniel 7:5. Daniel 7:5 nos dice lo siguiente, te invito a que lo puedas buscar en la palabra de Dios, y dice, he aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alza de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas
entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Precisamente así como el metal del oro era sucedido por el metal de plata, el león viene a suceder lo que es el oso. En el sueño de Nabucodonosor, en la estatua no se dan tantos detalles como los que vamos a ver aquí en adelante, precisamente. Dice, en la estatua es un solo metal, aunque tenían dos brazos, ¿verdad? Pero es un solo metal. Aquí en el oso dice que precisamente los medos y los persas eran como un oso, eran carroñeros, eran asesinos, e inclusive dice que el oso estaba estaba inclinado hacia un lado. Eso quiere decir que uno de estos dos imperios, los cuales se unieron para conquistar Babilonia, uno iba a ser más fuerte que el otro, precisamente. Entonces, el reino de los medos y los persas, una de las principales, ¿cómo se dice?, provincias o países, por así decirlo, que conquistaron ellos para poder ganar, entre ellos que tuvieron que conquistar, fue a Egipto, a Libia, y la última fue a la ciudad de Babilonia como tal. Eso simbolizan precisamente las tres costillas que tenía entre sus dientes, el conquistar estas provincias del reino de Babilonia, y eso los hizo, por así decirlo, acreedores del todo el reino babilónico que tenían. Entonces, de esa manera, Babilonia deja de ser el reino representado por ese león alado rápido. Ahora vienen los medos y los persas en el símbolo del oso a conquistar a los babilónicos y así tomar el imperio que antes pertenecía a Babilonia. Bien, seguimos con lo que es Daniel capítulo 7, versículo 6. La siguiente bestia, o la tercera bestia, por así decirlo, que es representada en Daniel, dice: después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un tigre. En algunas traducciones se dice a un leopardo. Y tenía 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dada potestad. Después de que pasa el oso, precisamente vemos que Daniel tiene una visión de una tercera bestia. Y si nosotros vemos en la historia, podemos comprender realmente quién es o quiénes son los que suceden al imperio medo y persa. En la Biblia está bien dicho, dice que cuando los griegos toman el imperio medo y persa, los medos y los persas tenían un buen rey, uno de los mejores reyes que pudo haber tenido los medos y los persas, pero ya estaba escrito, Dios ya había establecido que los griegos iban a tomar los medos y los persas en ese específico año. Por lo tanto, Grecia, bajo el mando de Alejandro Magno, si usted busca en la historia quién fue Alejandro Magno, fue uno de los grandes conquistadores. Es interesante y notar ciertas cosas o características de esta bestia. Vemos que el león, que era Babilonia, era representado como el león, pero con 2 alas. El leopardo aquí viene a ser representado con 4 alas. ¿Qué puede simbolizar esto? Ahora bien, si usted busca en la Biblia o busca símbolos de qué significan las alas, es increíble porque hay varias referencias en la Biblia que a los ángeles se les representa con alas, e inclusive hay ángeles que tienen 4 alas. Eso representa velocidad, una velocidad en la cual se desplazan, y eso precisamente simbolizan las alas de este leopardo. En lugar de ser 4 eran 2. Alejandro Magno le tomó la mitad del tiempo de lo que le tomó al rey Nabucodonosor conquistar el mundo entero.
Dice que llega un momento donde Alejandro dice que se sienta a llorar y dice, estoy triste porque ya no hay nada más que conquistar. Dice que bajo este general los ejércitos eran invencibles. Ellos marchaban en dos secciones, por así decirlo, una que no llevaba carga alguna, solo sus armas, y otra que cargaba todas las comida y cargaba otras cosas. Entonces ellos decían, marchamos divididos, pero vamos a pelear unidos. Entonces, así sucesivamente, fue, la vida de Alejandro Magno terminó muy rápido. A los 30 y algo de años, creo que murió, 33 años o algo así por el estilo, Alejandro Magno muere, según parece, de una cirrosis, de una gran fiesta que tuvo y en su borrachera le dio una cirrosis y él muere de cirrosis, muere con una fiebre altísima. Pero Alejandro no había dejado heredero. ¿Qué pasa entonces con el reino? Alejandro tenía 4 generales importantes en su ejército y eso es lo que vienen a representar las 4 cabezas de leopardo. La división del reino de Grecia en 4. Y esos 4 generales precisamente son Casandro, que él toma Macedonia y Grecia, Lisímaco, que toma Tarsia y partes de Asia, Ptolomeo, que toma Egipto, Libia, Arabia y Palestina del sur, Seleuco toma Asiria y el resto del oriente. Así fue como se viene dividiendo lo que es el imperio de los griegos. Y por eso Dios viene y representa a este imperio con este leopardo. Si usted ve las características de un leopardo, es uno de los animales terrestres de 4 patas más veloces. Entonces, si podemos comparar lo que es el león y el leopardo desarrolla una velocidad increíble en muy corto tiempo. Y esas fueron una de las características que tuvo el imperio de los griegos. Más unido a eso, las 4 alas que representan la velocidad. Y así está marcado en la historia, que a ellos les tocó muy poco tiempo conquistar el mundo conocido en ese tiempo, lo que era Europa. Ahora bien, cuando se divide el imperio, ¿por qué Grecia no se divide en más partes? ¿Por qué se divide solo en 4 partes? Bueno, precisamente eso implica que ya la historia estaba dicha cómo iba a suceder. Ya Dios había dicho cómo iba a suceder. No se iba a dividir el imperio en muchas provincias, porque inclusive creo que eran como 136, ya habíamos hablado un poco eso de las provincias del imperio babilónico. Cuando Alejandro Magno toma todas esas provincias del imperio babilónico, pero además anexa como 3 o 4 provincias más que el imperio babilónico ni los medos y los persas habían logrado tomar. Alejandro Magno lo hace por medio de esa rapidez. Más adelante también vamos a ver precisamente en Daniel 8 que otra vez Daniel tiene un sueño, pero estas no son con este tipo de bestias. Tiene un sueño con otro tipo de bestias. Es importante la diferencia entre estos dos tipos de bestias, porque al fin y al cabo van a representar lo mismo. Entonces vamos a ver más adelante sobre el macho cabrío y los 4 cuernos que tenía, que representaban igual a estos 4 generales del imperio griego. Para adelantarte un poquito más, si usted analiza lo que son estas 4 bestias del león, el oso, el leopardo y luego la que sigue, que es una bestia espantosa, usted puede ir al libro de Levíticos y puede darse cuenta que estas bestias en el libro de Levítico, Dios las establece como animales inmundos, animales del cual los seres humanos no podían consumir su carne. Pero luego en lo que vamos a ver en el otro sueño,
vamos a notar en el capítulo 8 de Daniel que los animales que ahí hablan son animales puros. Entonces eso nos va a dar un cierto simbolismo y cierta relación. ¿Por qué? Porque nos va a dar más detalles de lo que es esta gran profecía desde los tiempos de Daniel en el imperio de los babilónicos hasta la venida de Cristo. Entonces, cada uno de estos sueños, cada una de estas profecías va a aportar unos detalles más marcados y más amplios conforme vamos a ir avanzando en el libro de Daniel. Bien, vayamos a lo que es Daniel capítulo 7, versículo 7. Ya vimos que los imperios griegos, ¿verdad?, gobernaron desde el año 331 hasta el 146 a.C. El siguiente imperio o el siguiente reino es, según Daniel 7:7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que había visto antes de ella, y ésta tenía 10 cuernos. Ahora bien, Daniel viene y ve esta bestia espantosa y terrible. No la puede simbolizar con ninguno de los animales terrestres porque era totalmente diferente. En los otros reinos, Daniel o Dios le da la visión de el simbolismo de esos reinos con animales terrestres, con algunas pequeñas diferencias, pero lo simboliza de esa manera. En cambio, en esta no, él no puede encontrar un animal terrestre que simbolice lo que es este cuarto reino. Ahora bien, como hemos venido hablando un poco de historia, si usted va e investiga, ve la sucesión de los reinos, específicamente como habla Daniel, que tenía que ser en Europa, tenía que ser en un lugar donde había mucha cantidad de personas, Europa y Asia precisamente, que de ahí fueron donde salieron estas bestias. Usted compara las similitudes o las características de estos animales con estos reinos y calzan bien. Entonces, por eso ahora tiene que inventarse una bestia totalmente diferente, porque el reino que le sigue a los griegos no iba a ser un reino igual que todos los demás. Iba a ser un reino totalmente diferente. Y precisamente por eso no la puede representar con un animal terrestre. Ok, y precisamente dice que tenía dientes de hierro. Y garras, dientes y garras, y tenía 10 cuernos. O sea, no hay animal con estas características precisamente en la tierra. Era muy diferente a las demás. Esta precisamente, ¿cuál es el reino que sucede a los griegos o cuál es el reino que conquista a los griegos? Estos reinos precisamente son los romanos. Inclusive nosotros podemos ver que los reinos, Babilonia es conquistada por los medos y los persas, pero los medos y los persas pertenecían a Babilonia, eran una de las provincias de Babilonia, solo que se sublevaron y conquistaron Babilonia. Los griegos, cuando conquistaron a los medos y los persas, los griegos estuvieron por muchos años bajo el dominio de los medos y los persas. Roma es exactamente lo mismo. Entonces, aunque pertenecían, aunque estaban controlados, llega un momento donde ellos toman su lugar, se levantan y conquistan. Esto pasa precisamente con el Imperio Romano. El simbolismo del hierro es interesante porque el hierro es uno de los metales más fuertes. Es más, en este momento, digamos, para triturar chatarra, para triturar piedras, ¿qué se usa? Se usa el hierro precisamente. Entonces, por eso se dice que es como el hierro, trituraba, conquistaba,
exterminaba por completo a aquellos pueblos a los cuales conquistaba. Entonces, Roma produce espanto y terror. Su fortaleza era grande y nosotros hemos visto muchas películas del Imperio Romano. Los historiadores han buscado todo lo que está escrito y han hecho diferentes películas. Y precisamente de este lado del mundo hemos visto bastantes que tienen que o conciernen mucho con lo que es el pueblo judío. Y vemos cómo Roma trataba al pueblo judío. O sea, ellos por decir, nosotros tenemos la facultad de decir quién muere y quién vive. Lo vimos con Cristo inclusive. Después de que Cristo muere, 70 años después, Roma dice que asedia a lo que era Jerusalén, la ciudad judía, y ahí en ese asedio que tiene precisamente por 3 años y un poquito más, Roma dice que para atemorizar a los judíos que estaban en la ciudad, que era una ciudad fortificada, que era una ciudad totalmente diferente y que era difícil de tomar, dice que ellos a los, ¿cómo se dice? A los prisioneros que tomaban, los agarraban y los crucificaban fuera de la ciudad. Entonces, todos estos prisioneros eran crucificados fuera de la ciudad. Muchos no solo crucificados, sino que eran atravesados por estacas. Y entonces, esa infinidad de cruces alrededor. Y eso era para atemorizar a este pueblo judío que estaba ahí y que ellos se dieran por vencidos. Y así sucesivamente. Ellos inclusive era increíble porque hemos visto inclusive películas donde los caminos los iluminaban con seres humanos. Los crucificaban, les echaban, no sé, brea y luego les encendían fuego y esas eran las antorchas que tenían en los caminos. Hoy tenemos bombillos y electricidad. Los romanos tenían a seres humanos encendidos. O sea, esta bestia cruel y espantosa que está viendo el profeta es una de las características de los romanos. No quiere decir con esto que los otros imperios no fueron crueles, pero Roma llevó esa crueldad al extremo. Era increíble porque inclusive tiempo después, cuando ya Cristo muere, cuando los cristianos comienzan a, a surgir, ¿quiénes eran los que eran llevados a los coliseos y qué hacían? Dice que a muchos de ellos los torturaban tanto que les cortaban la parte de aquí arriba y la piel se la bajaban y la dejaban como una en agua. Y así sucesivamente puedes buscar en la historia todas las torturas romanas. Dice que a los seres, a los cristianos los agarraban y les ponían pieles de animales y soltaban los perros para que los despedazaran. Y eso pasó con lo que fue el imperio romano que hemos venido viendo. Ese imperio romano pagano. ¿Por qué imperio romano pagano? Porque luego viene Roma cristiana. Eso lo vamos a ver más adelante de qué es lo que realmente se representa. Pero este imperio romano pagano era cruel. ¿Y por qué pagano? Porque ellos tenían cientos de dioses. Es más, para cada día de la semana tenían un dios y para cada día del año tenían un dios o más dioses, a los cuales ellos se inclinaban, les pedían, les oraban, les encendían velas. ¿Ya ves dónde viene el asunto de las velas? Precisamente desde los romanos. Inclusive los romanos tenían una cantidad de dioses que ni siquiera ellos sabían cuántos eran. Hoy en día es increíble porque usted si va y dice, bueno, hoy en día está dedicado a un santo, el Día de los Santos, y así sucesivamente. Entonces usted va en el calendario y ve un día X, ese día pertenece a tal santo, el día tal pertenece a tal santo. Y además a muchos de los niños que nacen en un día X del año le ponen el nombre del santo al cual está dedicado ese día. ¿De dónde viene todo eso? Viene de Roma pagana. ¿Cómo se infiltra
hasta nuestros días. Bueno, eso es una historia que vamos a ver más adelante, precisamente. Ahora bien, dice Daniel que él ve a esta bestia que era terrible y espantosa, pero que era muy diferente a las demás bestias. Y dice que en la última parte del versículo 7 tenía 10 cuernos. Precisamente a Roma no la sucede un solo imperio. Las tribus bárbaras atacan Roma de tal manera que desmembrenan a Roma y Roma es gobernada ahora por 10 reinos. Ahí los podemos ver en la pantalla, que eran los francos, los alemanes, los visigodos, los vándalos, los eruos, los ostrogodos, los suevos, los burgundios, los lombardos y los sajones. Y entonces muchos de estos nombres ya usted puede hacer referencia a algunos de los países de Europa. Sabemos quiénes son los francos, sabemos quiénes son los alamanes, los sajones también, y así sucesivamente podemos ir comparando, y hay una gran similitud entre ellos. Precisamente estos 10 cuernos nos dice que ellos simbolizaban a 10 reinos que iban a gobernar precisamente después de esta bestia, por así decirlo, grande y espantosa. Es interesante porque también podemos ver en la estatua los pies, los muslos precisamente de hierro que simbolizaban a la Roma imperial de los Césares, pero luego de esta Roma vienen los pies, y los pies que tenían hierro y tenían barro. En esta bestia es lo mismo, los cuernos que simbolizan, aunque la bestia en su totalidad simboliza a Roma, pero dice que los cuernos van a simbolizar 10 reinos en los cuales van a conquistar o va a dividirse Roma por las tribus bárbaras. Cuando estas tribus atacan a Roma, precisamente es donde se da la división del Imperio Romano, que este imperio gobernó desde el año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. En este año 476 es cuando ya Roma comienza a perder su poder de la Roma de los Césares, y ahí es donde se transforma en 10 reinos apartes, y es como en su mayoría la división que conocemos hoy en día. Pero vayamos al versículo 8 de Daniel 7. Vea lo que nos dice el versículo 8. Dice que él estaba contemplando los cuernos, o estos 10 cuernos que estaba contemplando Daniel. Dice, he aquí otro cuerno pequeño subía de entre ellos. Estaban los 10, pero venía un cuerno que antes no estaba, que comienza a surgir entre ellos. Y dice lo siguiente, y fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, o sea, de los 10 fueron destruidos 3 cuernos por este cuerno pequeño. Y aquí que este cuerno dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes, o hablaba grandezas, dice, o grandes cosas en algunas traducciones. Ahorita más adelante vamos a ver algunas de las que son las traducciones. Usted puede buscar, si tienes varias Biblias, puedes buscar diferentes traducciones de este versículo de Daniel 7:8, y vamos a ver y comprender mejor qué era lo que realmente estaba diciendo este cuerno pequeño, o qué era lo que hablaba. Ahora bien, vamos a ver algunas de las características, o vamos a analizar este cuerno pequeño. Al principio era muy pequeño, o sea, comenzó a salir entre los 10 que ya estaban y que eran unos grandes cuernos con poder establecido. Este cuerno pequeñito, por así decirlo, no tenía casi poder en lo absoluto, pero comienza a crecer, y dice que en eso que comienza a crecer, arranca ya de los cuernos establecidos originales a 3 de ellos. Son arrancados por este cuerno. Sabemos que simbolizan los cuernos, que son reinos. Entonces hay un reino que comienza a surgir pequeñito,
y en ese surgimiento de este reino derriba o destruye a 3 reinos más. Ahora bien, vamos a hablar en forma genérica porque más adelante vamos a detallar específicamente qué es este cuerno o qué reino es este cuerno. Ya vimos los 10 cuernos y vimos los reinos que representaban esos 10 reinos en ese tiempo. Vamos a ver en forma genérica qué es este cuerno, porque vamos a dar con detalle, paso a paso, y vamos a identificar qué reino es este cuerno pequeño. Una de las características que tenemos es que sale de entre los 10 que ya existían. Entonces, no puede ser uno de entre esos 10, tiene que ser uno de entre esos 10 que sale de ahí. Esa es una de las características. Otra característica que tiene es que tiene que destruir a 3 de los reinos ya existentes para poder surgir. Estos reinos existentes precisamente son los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Estos 3 reinos que en ese tiempo ya existían, este cuerno pequeño los destruye por completo. Vamos a ver precisamente en el versículo 8 al final, dice que este cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandezas. Eso es una traducción que yo encontré en la Biblia, ¿verdad? Ya como hablamos, dice que destruye a 3 reinos. Vamos a identificar quién es este reino, ¿verdad? Tenía ojos de hombre. ¿Qué simboliza eso? Uno puede buscar en la Biblia y precisamente el ser comparado con hombre tiene que ver con sabiduría, persona o ser inteligente que piensa y actúa de manera independiente. Los animales actúan por instinto, pero el ser humano no. El ser humano puede sentarse, razonar, hacer planes, hacer estrategias y luego ir y cumplir con esas estrategias. Por eso cuando se le da ojos de hombre, tiene que ver con sabiduría. Vamos a leer en la Biblia las Américas, el capítulo 7, versículo 8 en su parte final dice lo siguiente, que tenía una boca que hablaba con mucha arrogancia. Ya vemos que lo que estaba hablando este cuerno pequeño. Dice que hablaba con mucha arrogancia. En la Biblia, en la traducción Nueva Biblia al Día, dice que una boca que profería insolencias. Profería insolencias, o podríamos decir insultos, y así sucesivamente. Ves que ya entendemos un poquito más. En la traducción de las Américas dice hablaba con mucha arrogancia. En la Biblia al Día dice profería o hablaba insolencias. En la palabra de Dios para todos, que es otra traducción, dice una boca que hablaba con gran poder. En la Reina Valera contemporánea dice que también pude ver que los ojos de este cuerno parecían a los ojos de un ser humano y que hablaba con aires de grandeza. En la Reina Valera antigua dice, y una boca que hablaba grandezas. En la traducción en el lenguaje actual dice, que es otra traducción de la Biblia, el pequeño cuerno tenía ojos humanos y mientras todo esto sucedía, hablaba con mucho orgullo. Si usted busca en la Biblia lo que es orgullo, busca en la Biblia arrogancia, insolencias y así sucesivamente, la Biblia va a comparar a todo esto con lo que es Lucifer. En el libro de Ezequiel, precisamente, nosotros podemos ver una comparación ahí que tiene que ver con el rey de Tiro, pero está haciendo alusión a lo que es Lucifer. Dice que él se volvió orgulloso y quería estar en el lugar de Dios y ahí quería poner su trono.
Entonces, esta bestia, quien está por detrás de este cuerno pequeño, de este reino, precisamente es ese mismo ángel caído. Él usa a los seres humanos y mueve las cuerdas para llevar o cumplir su cometido. Pero Satanás mismo es el que está detrás moviendo los hilos de este reino precisamente. Ahora bien, vamos a ir viendo las características una a una de lo que era este reino pequeño o este cuerno pequeño, cómo surgió este cuerno pequeño. Vamos a ir viendo cada una de estas características y vamos a poder identificar quién es este cuerno pequeño. Para mencionártelo así y para que usted vaya investigando, si vas a ver el video esta semana y puedas investigar, uno de los reinos que se levanta y que tiene poder sobre todos los demás reinos y que fue el último en levantarse entre los 10 y que inclusive gobierna a los otros reinos o cuernos restantes, a los otros cuernos restantes, a los otros 7 reinos. Este reino, ¿quién pudo haber sido que después de que se desmorona el Imperio Romano y se convierte en 10 tribus, después de el año precisamente, le digo, del año 476, que es cuando Roma se divide en 10 tribus o en 10 reinos? Tiempo después se levanta este cuerno pequeño y gobierna a los demás. ¿Qué reino gobierna a los otros 7 reinos o a los imperios europeos después del Imperio Romano? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Qué reino es el que decía nosotros ponemos y quitamos reyes? ¿Se acuerda que vimos un poco de esto en lo que fue, si más no recuerdo, en el capítulo 4? Sí, porque el 2 habla de la profecía, el 3 habla de Nabucodonosor y su grandeza y que es convertido en una bestia. En el 3 y en el 4 que dice Dios, inclusive Daniel dice, es el que pone y quita reyes. Este cuerno pequeño que decía que iba a hablar grandes cosas, iba a hablar blasfemia contra el cielo, él decía, nosotros quitamos y ponemos reyes. Este reino decía, si nosotros no le damos el aval, usted no puede ser rey. ¿Quién o qué reino en esa Edad Media hacía eso? Ahora bien, para que un rey o un reino se establezca, tiene que tener un área, un terreno donde gobernar políticamente. Y precisamente eso lo hace un reino. Ejemplo, Costa Rica. Costa Rica tiene un área delimitada donde el presidente de Costa Rica reina o gobierna, por así decirlo. Otro ejemplo, Inglaterra. Inglaterra tiene reyes o reinas también, pero Inglaterra solo esos reyes tienen esa área delimitada. Y precisamente este reino tenía área delimitada. Pero vamos a ver que no solamente este reino tenía esa área delimitada y no solamente gobernaba en la parte política, sino que también tenía que ver con la parte religiosa. Este reino no solo se metió a gobernar y a controlar a los demás en la parte política, sino que también dictaba leyes en la parte religiosa. ¿Qué imperio surge después del año 476 con estas características? Ya te puedes ir imaginando cuál es. Y si no es, te mando hoy te digo que investigues quiénes fueron que en la Edad Media gobernaba Europa. Aunque habían otros reinos, aunque habían otros reyes y otros países, pero ¿quién era el que gobernaba Europa y debería rendirle tributo Europa entera a ellos? Es fácil. Cualquiera lo puede decir
que vea un poco o haya estudiado un poco historia. Ese es precisamente la Roma cristiana. ¿Y qué quiere decir con Roma cristiana? Después de que Roma cae, o antes de caer precisamente, hay un emperador que se convierte al cristianismo. Y él ve a Jesús como otro de sus dioses. Y cuando los cristianos eran perseguidos por el imperio romano, luego el cristianismo comienza a perseguir a los paganos. Eso lo vamos a ver más detalladamente en el siguiente programa. Ya lastimosamente el tiempo se nos está acabando. Por lo tanto, vamos a detallar las características de este cuerno pequeño y que nos van a identificar quién es. Entonces te voy a decir o te voy a adelantar que es precisamente Roma cristiana, que mejor conocemos que es el papado, o que es el papado, que es lo que se convierte precisamente el cristianismo luego. ¿Y por qué el papado tiene las características? La vamos a ver en la próxima sesión. Ahora te invito a dar gloria a Dios, que Jehová te guarde y que Jehová te cuide. Estudia la palabra de Dios y te vas a dar cuenta. Ve y corrobora la historia con la palabra de Dios y te vas a dar cuenta de esta gran verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te ayude. El programa Laicos en Acción Costa Rica llegó a ustedes gracias al aporte de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.